Hola a todos. En el presente video vamos a seguir estudiando un poquito más de lógica. En este caso nos toca estudiar las falacias y hagamos memoria y pensemos en nuestra vida cotidiana. Seguramente usted o algún familiar o algún amigo o algún conocido ha utilizado la palabra falacia en algún momento para hacer referencia a algún tipo de engaño o, por ejemplo, para hacer referencia a algún tipo de creencia equivocada o idea falsa sobre algo. Por ejemplo, cuando alguien dice todos los hombres del mundo son honestos. Eso es una falacia porque es algo que no puedo comprobar. Entonces la lógica va a utilizar o usa la palabra falacia para designar errores en los razonamientos. Es decir, una falacia es un razonamiento que parece correcto, pero que al analizarlo nos damos cuenta que no lo es. Un razonamiento vendría a ser engañoso, que nos persuade. Hay diferentes tipos de falacias. Nosotros vamos a citar algunas para que se nos clarifique un poquito más esta cuestión. Tenemos la falacia que recibe el nombre de apelación a la ignorancia. ¿Qué queremos decir con esto? Consiste en tratar de que el otro acepte una conclusión porque no hay pruebas en contra de la misma. Aceptar una conclusión porque no hay pruebas en contra de ella. Y ahora vamos a citar un ejemplo. Si yo digo, tenemos que aceptar que hay espíritus en la casa de Juan porque nadie ha probado lo contrario o porque nadie ha podido constatarlo. Eso es una falacia por apelación a la ignorancia. Pero tenemos el caso de las falacias por composición y reside en atribuir las características propias de un elemento al todo en el que se integra. Un ejemplo de esto sería, si yo les digo a ustedes, Juan es un excelente futbolista. Luego, o por lo tanto, el equipo para el que juegue va a ganar siempre. Eso sería una falacia por composición. Pero también, y sigamos indagando, porque es muy interesante este tema de las falacias, tenemos las falacias llamadas por división, que es el caso contrario a las falacias por composición y que consiste en atribuir las características propias de un todo a cualquiera de sus elementos. Un ejemplo de falacia por división sería, me parece maravillosa la obra del Fantasma de la Ópera. Luego, por lo tanto, todo el que la represente será un excelente actor, o todo el que actúe en ella será un excelente autor. Es decir, estoy atribuyendo las características propias de un todo a cualquiera de sus elementos. Las características propias de la obra El Fantasma de la Ópera al actor que la represente en ella. Entonces, si la obra es maravillosa, el actor que la represente va a ser maravilloso también. Pero vayamos a ver ¿qué son las falacias por apelación a la piedad? Porque este es un caso muy interesante. Estas falacias se producen cuando se busca la compasión de alguien para que acepte como verdadera una conclusión determinada. Y vayamos a dar un ejemplo de falacia por apelación a la piedad. Un abogado, para probar la inocencia de su cliente, apela al hecho de que éste tiene hijos pequeños que quedarán desprotegidos si se lo condena a cadena perpetua. Por citar un ejemplo de falacia por apelación a la piedad, que es cuando se busca, repitamos, la compasión de alguien para que acepte como verdadera una conclusión. Y vayamos entonces ahora a la falacia de apelación al pueblo, que es nuestro anteúltimo ejemplo. Esta falacia de apelación al pueblo reside en hacer referencia, nos dicen los lógicos, a lo que hace todo el mundo o la mayoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las remeras marca NN son las mejores porque todo el mundo o la mayoría las usan. Es muy común que nosotros cometamos este tipo de razonamientos erróneos, ¿sí? Entonces, repitamos, la falacia por apelación al pueblo es aquella que reside en hacer referencia a lo que hace todo el mundo o, como decíamos, la mayoría para que el otro acepte como verdadera una conclusión. Siempre son pequeños engaños las falacias, ¿sí? Como nos estamos dando cuenta. Y vayamos con el caso de las falacias del falso dilema.
porque consiste en proponer dos alternativas como si fuesen las únicas posibles. Por ejemplo, si yo digo, en este momento tenemos dos opciones, o votamos a López o el país se derrumba. Supongo que nadie quiere que el país se derrumbe, por lo tanto vamos a votar a López. Ese sería un ejemplo de falacia del falso dilema que repetimos, consiste en proponer dos alternativas como si fuesen las únicas posibles. Esto, señores, es el tema de las falacias dentro de la lógica. Hay un montón de casos más y de ejemplos y diferentes tipos de falacias. Nosotros hemos visto algunas, como la falacia del falso dilema, la apelación al pueblo, la apelación a la verdad. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.